el ciclo de conferencias nos acompaña el doctor Alberto Sánchez Medina, investigador de tiempo completo titular C en el Instituto de Química Aplicada de la Universidad Veracruzana, miembro de los núcleos académicos de la maestría en Química Biorgánica y el doctorado en Ciencias Biomédicas de la UB, quien estudió la carrera de Químico Biólogo Gramatólogo en la Universidad Autónoma de Yucatán y el doctorado de Farmacología y Farmacognosia en la Universidad de Greenwich, donde mientras llevaba a cabo sus estudios de doctorado, trabajó en la misma institución y realizando el postdoctorado en la Universidad de Londres, para posteriormente obtener una plaza de tiempo completo como senior lecturer en farmacología. Sus líneas de generación y aplicación del conocimiento incluyen estudios quimiométricos para la detección, aislamiento e identificación de metabolitos bioactivos, estudios metabólicos para entender el efecto farmacológico de productos naturales, y ha dirigido 25 tesis de licenciatura, 31 de maestría y 3 de doctorado. Actualmente dirigiendo una tesis de licenciatura, 4 de maestría y 5 de doctorado, y los resultados de su trabajo han sido publicados en diversas revistas científicas y es miembro del comité editorial del Journal de la Medicine Advances. Asimismo, quien no hace mucho fue coordinador de la maestría en Química Biorgánica perteneciente a la UB. Le damos un fuerte aplauso al doctor. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores por la invitación y pues también vamos a hablar de receptores. Entonces, ya se hablaron por allá de receptores, pero vamos a hablar de una salvia. No sé si ustedes han escuchado el nombre de esta planta. Por allá, a lo mejor hayan escuchado salvia, pero a lo mejor no sé si la divinorum específicamente, pero bueno, pero vamos a ir hablando de esta, ¿no? Y pues, como les decía, pues es un honor estar aquí en el 30 aniversario de la maestría en investigación en psicología aplicada a la educación. Entonces, bueno, realmente muchas gracias. Y pues para empezar, vamos a ponernos en contexto. Esta planta le llamé salvia, una salvia divina precisamente porque la palabra divinorum hacía semejanza hacia algo divino, hacia esa capacidad, pero más que divino era esa capacidad como de ver algo más, ¿no? Como de ver algo más, precisamente. Vamos a ver por qué se dice que esta salvia es capaz de hacer a la gente ver algo más, ¿no? Y pues bueno, entonces, pues vamos a comentar hablando de la salvia divinorum. Bueno, pertenece a... Bueno, esta salvia pertenece a la familia Lamiaceae. Esta es una familia que contiene 241 géneros y alrededor de 7.530 especies de plantas, de especies por todo el mundo. Es una familia de plantas que la puedes encontrar prácticamente en cualquier parte del mundo, y que muchas de ellas, yo les puse los nombres científicos, pero muchas de ellas estoy seguro que sí las conocen, porque esta familia tiene mucha relevancia económica en diferentes industrias, como en la culinaria. Esta Optimum SP que vemos aquí realmente es la albahaca. Le ponemos SP porque son diversas especies de albahaca que se usan para la comida. Está el Ocimum micranthum, Ocimum basilicum. Existen varias especies que se conocen generalmente como albahaca. Entonces estas las hemos usado en la industria culinaria. Igual la salvia officinalis, precisamente hace un momento. La salvia officinalis, esta también se usa en cocina. Te comentaba hace un momento a su compañero que alguna vez fui a una boda y no, o sea, como que las botanas eran hojas de salvia fritas en aceite, como si fueran papitas crujientes, y la verdad me sorprendió que eran bastante ricas. Pero esta es la salvia officinalis, esta no es de la que vamos a hablar. Esta la podemos comer sin ningún problema. Claro, también se ha visto que sus aceites esenciales de esta salvia también pueden tener algunos efectos que inducen somnolencia, relajación. Entonces, pero pues
la verdad es que tiene un amplio uso en la industria culinaria. En este caso, la Escutellaria vitalensis, esta es una planta que se usa en la medicina tradicional china, que está incorporada en su sistema de salud y la usan junto con los tratamientos para tratar precisamente el cáncer de pulmón. Entonces, nosotros en algún momento hicimos estudios y vimos que sí contiene compuestos que ya están reportados, o algunos fármacos que ya están reportados como fármacos y que se encuentran en esta especie de planta. Entonces, tenía principalmente, o sea, sí tenía sentido su uso en el tratamiento como adyuvante. Nosotros le llamamos adyuvantes aquello que prácticamente produce un efecto más, ¿no? Que ayuda a los fármacos a inducir sus efectos, entonces le llamamos adyuvantes. Entonces, esta estaba bien reportada. Adyuvante, con D, adyuvante. Entonces esta estaba bien estaba pues, en la medicina tradicional china, y nosotros encontramos que sí contiene esos compuestos químicos que realmente sí tienen efectos sobre células tumorales. Y esta, que pues, en esta es para la industria de cosmética, ¿sí? El nombre científico tal vez no les dice nada, pero de ahí se extrae el aceite del patchouli que se usa, que es la fragancia que se usa para en los perfumes. Y finalmente la salvia hispánica, que no, tampoco les dice nada el nombre, ¿verdad? Pero estoy seguro que aquí la conocen. Cuando les diga, aquí la van a conocer. De esta planta se sacan las semillas de donde se obtiene, es la chía, sus semillas. Sus semillas son la chía. Entonces, como ven, en la familia de la miacia, como les decía, son plantas que realmente se distribuyen alrededor del mundo, que tienen mucho impacto en diversas industrias. Y podríamos irnos y mencionar todavía muchas más, pero pues estos ejemplos yo creo que nos dan una idea de la importancia y relevancia de esta familia. Y ya en el caso de la salvia, todavía no vamos a entrar bien de ella, es que se le conoce como hierba de la pastora, ¿sí? En este caso, en el género de salvia existen alrededor de 1000 especies, y en México se encuentran alrededor de 306. Hace un momento les comentábamos también con uno de sus compañeros que alguna vez hicimos un estudio en Jalapa, y en Jalapa había registros de que se encontraban 27 especies de salvia, solo en la región de Jalapa, ¿no? 27. Recientemente, con una compañera y colaboradora del Instituto de Química Aplicada, llevamos a cabo un estudio viendo la actividad antiinflamatoria de estas salvias, porque muchas de ellas tienen efectos antiinflamatorios, y cuando tratamos de colectar, solo encontramos 13. Obviamente derivado pues, del crecimiento de la ciudad, de que cada vez hay menos espacios verdes. Entonces ya no encontramos aquellas 27 que estaban reportadas, no encontramos 13. Bueno, en este caso, esta salvia es conocida como salvia, bueno, la salvia es hierba de la pastora, algunos le llaman salvi o escapastora, y se da precisamente en la región de Oaxaca, en donde es empleada precisamente por los chamanes mazatecas, ¿sí? Para precisamente hacer trabajos para inducir trances divinatorios, prácticamente, donde tratan de ver el futuro, ver más allá. Entonces es donde son empleadas. También tiene aplicaciones medicinales precisamente para una enfermedad inflamatoria. Como les decía, la mayoría de las salvias tienen efectos antiinflamatorios, o sea, nos ayudan a prevenir inflamaciones, y está usada para el tratamiento que le llaman panzón de borrego. Después vamos a regresar a esta parte porque precisamente vamos a regresar a esos posibles usos como antiinflamatorios, porque
Algo que también tiene esta es que es una planta psicoactiva. Es una planta psicoactiva, va a ser aquella que nos va a distorsionar, ¿sí? O nos va a hacer, va a cambiar nuestras respuestas, nuestras emociones, va a distorsionar nuestra forma de reaccionar, ¿sí? Entonces, precisamente porque es capaz de hacer eso, se empezó a popularizar como una droga legal que le llaman legal high, que son generalmente el término. Hoy vamos a hablar para ponernos en contexto, ¿qué es un legal high? Generalmente va a ser un grupo de sustancias químicas que no tienen un control sanitario, ¿sí? y que son usadas con el fin de experimentar efectos similares a aquellos inducidos por sustancias ilegales. Algo que sucede en estas, por ejemplo, algunos compuestos que están catalogados como drogas ilegales, les hacen un cambio en su estructura y ya es otro compuesto, pero funciona igual que una sustancia ilegal. Entonces, en lo que llega a la regulación, se hacen los estudios, prácticamente muchos de esos todavía se venden como drogas legales porque son análogos y todavía no están regulados. Bueno, un análogo es una estructura química que se parece a una, pero tiene ciertas modificaciones. Se parece a otra y tiene pequeñas modificaciones, a eso se le llama un análogo en compuestos químicos. Y pues bueno, entonces también estos compuestos, cuando se les hace una modificación estructural pequeña, ya es otro compuesto, entonces ya no está regulado. Entonces, existen tres categorías en estas drogas legales, como son las sintéticas, las naturales, que pueden ser de origen vegetal o fúngico, ¿sí? O mezclas, que también se les conoce como spices. Y pues en el 2013, que es cuando estaba el boom de las drogas legales, actualmente la regulación, el hecho de que ha ido cambiando la regulación de sustancias como la marihuana, ha contribuido a que ya no esté, pues prácticamente a que estas drogas legales, los legal high, ha ido como que disminuyendo su demanda, pero llegó un punto en el que, pues, sobre todo en el 2013, empezó a decaer como en el 2018. Sin embargo, todavía se siguen vendiendo de manera pues, por internet, ¿no? Y muchas de esas se consiguen en tiendas. De hecho, hubo un punto en el que era común en toda Europa, Asia, Estados Unidos, y también aquí hubo algunas que habían las tiendas, ¿no? Las tiendas de Spice, se llamaban. Y ahí podías entrar y tenían de todo tipo, ¿no? Tenían de todo tipo, que podían ser de origen vegetal o fúngico, que es ahí donde también han encontrado otros, porque, pues obviamente, México, pues, tiene una gran diversidad en este tipo de sustancias, ¿no? ¿Se tiene alguna a la mente? Aunque la ayahuasca es más como del sur de Perú, de Colombia, de esas partes, pero también se vende en México también. El peyote. Fíjate, bueno, esta rueda nos muestra la clasificación de los diferentes legal high, y entre estos están los que le llaman psicodélicos. Y ahí es donde está, aquí está salvia, ¿no? Aquí es donde está salvia, y dice que puede incrementar un poco la temperatura corporal, puedes perder un poco de coordinación, alucinaciones, que es uno de los efectos que por los que más se usa, ¿no? Entonces existe toda una variedad de euforia, pero después te puede dar lugar a ansiedad, a pánico, todos estos, ¿no? Entonces, pues aquí es donde se encuentra salvia entre las plantas psicodélicas. Y pues como les decía, pues México es uno de los lugares que además estoy seguro que reconocen muchas de las plantas, ¿no? Y hay muchas de esas plantas se venden como drogas legales en diversos
en diversas tiendas, en internet y todo. Bueno, esta, ¿cómo le conocen? ¿No? Sí. Pero sí las han visto, ¿no? Sí han visto esta crece un montón en las rejas, en las bardas. Es una enredadera. A esta que le llaman cardosanto, le llaman chicalote, también es aunque también tienen, casi todas también tienen usos medicinales. Como dicen, todo depende en cómo se consume, la cantidad, pero casi todas finalmente tienen usos medicinales. La calea zacatechichi, que aquí se le conoce como zacatechichi, que también también se encuentra en... Esta se llama el floripondio. ¿Qué pasa? Las abarcas y la frutita tienen un néctar y mis primitos y todos nos íbamos a comer en dulcecito. Tiene efectos naturales. Realmente. Lo que pasa es que, fíjate, es que depende también el método de preparación, cómo lo consumes, qué preparas. Porque, por ejemplo, todos han escuchado que si quieres dormir bien, bueno, ese sí puede ser peligroso. Si quieres dormir bien, puedes meter un floripondio a tu cuarto, aparte te lo perfuma, y la esencia que libera tiene prácticamente, te induce sueño. Doctor, ¿es cierto que es riesgoso dormir bajo una planta de esas? He escuchado mitos ¿De qué? Del floripondio. O sea, ¿Que es peligroso? Dormir bajo una de esas. No, de hecho, el doctor Miguel Ángel Domínguez, que estaba en el Instituto de Ciencias Básicas, pues, es uno de los pioneros en el estudio de plantas medicinales en la universidad. Bueno, falleció el año pasado, pero uno de los pioneros, y él siempre decía, si quieres dormir bien, planta junto a tu ventana un floripondio. Él decía al contrario, porque, pues, o sea, la esencia no te va a causar nada. El problema es cuando empiezas a tomarlo con té. Hay gente que, por ejemplo, no sabe las dosis. Hay variaciones en los compuestos. Finalmente, esta la conocen. Sí la han escuchado todos. O sea, no la ubican. ¿Está aquí? ¿Han escuchado el toloache? Este es el toloache. Este es el toloache. Y también se ha visto que sí tiene unos efectos, porque una de los efectos que induce precisamente es falta de coordinación, estados prácticamente de... ¿Perdón? No. O sea, estados donde realmente pierden casi inconsciencia, entonces por eso dicen que se manipulan. O sea, no digo que tenga el efecto que se le dice o como te lo venden, pero sí puede haber tal vez alguna asociación. Alguna vez vi una plática que daba un doctor muy interesante, la verdad, que hablaba de cómo en estas islas caribeñas con un impacto, con una influencia muy fuerte de afrolatino, se habían documentado y había toda una caracterización de plantas que se usaban para producir, pues, zombies, ¿no? Pero obviamente no el zombie como lo ven, como no lo sienten, pero gente que podía, de cierta forma, caer en estados donde, pues, pierde cierto control. Donde pierden, pues, cierto control, ¿no? Y precisamente estaban bien documentados muchas de esas plantas, y varias de esas plantas tienen compuestos muy similares a los que posee el toloache, ¿sí? La datura. Entonces, pero obviamente, como les decía, todas las plantas pueden tener efectos medicinales, pero al mismo tiempo pueden
tener efectos tóxicos. Todo va a depender de la dosis, de cómo lo preparas, qué haces, o sea, y además la cantidad de los compuestos químicos va a variar dependiendo de dónde creció, cómo creció, si le pusieron Finalmente, bueno, de hecho mañana voy a dar una plática, pero es una plática aún precisamente hablando de cómo las plantas realmente, los compuestos químicos que producen, es en respuesta a sus interacciones ecológicas. Entonces, porque como las plantas y otros organismos no pueden mover, no se pueden defender, pues, ¿qué producen? Producen espinas o producen compuestos químicos para mediar sus interacciones. Entonces, muchos compuestos a lo mejor son de respuesta a, pues, para competir con otras plantas que están creciendo a su alrededor y para competir por eso, para no competir por esos nutrientes y tenerlos para ellas, pues generan compuestos químicos que empiezan a afectar a la otra planta. Entonces, muchas veces ¿No se ve? No. Y muchos de esas plantas que les enseñé precisamente tienen compuestos que inducen alucinaciones, específicamente interactuando con un receptor, que es un receptor de serotonina. Entonces, la mayoría de ellos van a inducir alucinaciones a través de ese receptor. La salvia que estamos viendo induce alucinaciones por otro mecanismo, que eso es lo que la hace muy interesante. A ver. ¿La están moviendo? No. Bueno. Bueno, entonces, como verán, pues igual en México tenemos un montón de plantas que en el mercado se venden como drogas legales, o sea, que en internet se venden como drogas legales y que pueden tener efectos. O sea, el problema es que pues muchas veces no hay una información real de lo que te están vendiendo. Ni siquiera sabes si lo que te están vendiendo es realmente lo que te están vendiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde radica el verdadero problema. Pues, por ejemplo, estos, y podemos ver que aparte de las que les enseñé, hay toda una lista de compuestos de plantas que se venden como legal high. O sea, tenemos una diversidad muy grande y tenemos un montón ahí por aquí andan los hongos que decían la manita. ¿Sí? Allá, o sea, hasta el ginkgo biloba está ahí, pero depende de cómo por eso. ¿Qué es el ginkgo biloba? Vienen vitaminas, ¿verdad? Viene como polvo para, sí se ha visto que tiene un efecto sobre la circulación, como dilata venas y arterias, ayuda a veces a que se oxigene más el cerebro y, por ejemplo, se ha asociado su uso con estados, o sea, con una mejor cognición. Precisamente hay una mejor... ¿Perdón? La sangre coagula mejor. No coagule, corre, sí. Corre porque la sangre lo que quieres es que oxigena el cerebro. Oxigena el cerebro. O sea, entonces, ¿se ha visto alguna vez había algo allá medio raro, algún poblado de Inglaterra quería probar si realmente sus estudiantes aprendían mejor y les daba cápsulas de ginkgo biloba, entonces estaban haciendo un experimento. Ginkgo biloba no es tóxico porque lo que se usa como legal high son las semillas que producen. Las semillas que producen, pero lo que generalmente se consume son las hojas. Entonces, bueno, regresando a Salvia divinorum, pues esta se piensa que fue de las primeras plantas en donde sus usos medicinales
se vieron completamente afectados por la cantidad de videos. Por allá hablaban hace un rato el doctor Coria, hablaba del impacto de las redes sociales. Y esta se cree que la cantidad de videos en YouTube, estamos hablando de alrededor de 2007, no había TikTok, no había Instagram, entonces, la cantidad de videos en YouTube de gente consumiendo salvia y pues documentando sus efectos eran grandísimos, ¿no? Y entonces eso popularizó a la planta como un legal high, y cuando se dieron cuenta ya era un fenómeno impresionante su consumo. Tanto así que algunos países, algunos estados de Estados Unidos empezaron a implementar reglas necesarias para o sea, tratando de regular la venta de la planta. Ahora, esta planta tenía algo particular, que el compuesto que induce este salvinovir, este es el compuesto que precisamente el agente activo de salvinovir, ¿sí? Salvinovir A, y esta pues es un agonista alostérico de receptores opioides kappa. Generalmente la mayoría de los otros alucinógenos a veces actúan sobre los receptores, pero otra variedad, los mu y los delta. Y esta es selectivo a los receptores kappa, no actúa sobre otros receptores. De hecho, se hizo y precisamente algo que tiene este compuesto es que se metaboliza muy rápido. De hecho, su duración, fíjense, este compuesto, esta es la estructura. Generalmente la mayoría de los compuestos que están asociados como alucinógenos, este es el alucinógeno natural más potente, la salvinovir, comparado aún así con la psilocibina, con la mescalina, que es del peyote, esta es la que se saca de los hongos, ¿sí? Y este que es el LSD, pero el LSD es sintético. Es casi, este es el natural más potente, pero ligeramente menos potente que el LSD, que es el alucinógeno más potente que existe. Ahora, lo que sucede en este caso es que todos estos compuestos tienen en su estructura química un nitrógeno. Y este es el único compuesto que se ha reportado que no contiene un nitrógeno en su estructura química en algún punto y que tiene efectos alucinógenos. Entonces eso lo hace completamente diferente, único como compuesto capaz de inducir alucinación. Y la mayoría de los alucinógenos lo hacen a través, como les decía, de interactuar con un receptor, que es un receptor de serotonina, el 5HT2, la variedad 2, porque hay varios de receptores de serotonina. Entonces, lo hace a través de una interacción con receptores kappa, y además requiere solo se requieren de 200 a 500 microgramos para que ingrese a tu organismo. Es una cantidad muy pequeña para poder alcanzar un estado de alucinación o para alcanzar sus efectos. Estamos hablando que esta se alcanza aproximadamente con 5 hojas. Y las hojas se dice que es la 1X. Cuando tú ves que en internet se venden potencias, entonces la 1X es como la hoja natural. 5X, que tiene 5 veces más. Hay 40X, 20, hasta 100X. O sea, imagínate qué cantidad, o sea, una cantidad tan grande de salvinovir, porque la otra cosa es que además su efecto pues puede durar de minutos hasta 1 hora máximo. Generalmente dura como 30 minutos. Eso es lo único que tiene, que se metaboliza muy rápido y entonces sus efectos son rápidos realmente. La gente lo consume y a los 30, 40 minutos ya está bien. Bueno,
Ahorita les voy a decir la parte negativa, que puede haber. O sea, en todo puede haber parte negativa. Y no existen reportes que lo identifiquen como agente causal de adicciones, porque hace un rato hablaban de la dopamina, no sé si recuerdan, el doctor mencionó la dopamina, y la dopamina es esa que genera esa adicción o esa afinidad. Y esta se ha visto que cuando se consume, los niveles de dopamina no cambian en el núcleo accumbens, que también se los mostró, que es lo que sucede generalmente con los fármacos que generan adicción, porque la dopamina está asociada al sistema de recompensa. Entonces, por eso empieza a generarse adicción, porque generalmente hay la activación de ese sistema de recompensa. Y lo que se ha visto es que esa salminoína no cambia las concentraciones de dopamina. Entonces, no parece haber una situación en la que se pueda hacer un agente causal de adicciones. Ahora, el otro caso es que pues, se metaboliza tan rápido, entonces nunca ha podido asociarse a alguna situación. Por ejemplo, pues las otras drogas, ¿por qué empiezan a ser reguladas? Porque empiezan a existir reportes de gente que pierde la vida y se encuentran sus trazas de esos compuestos en su sangre cuando se hacen los estudios toxicológicos y todo. Esta al ser metabolizada muy rápido, realmente no tiene, o sea, no ha sido difícil asociar su uso a un efecto que implique ya la muerte de una persona. Y además, porque se ha visto que mucha gente que consume Salvia divinorum lo hace a veces mezclado con drogas ilegales. Entonces tú puedes ver que está ahí, que puede estar ahí el paquete y decir, pues a lo mejor sí lo consumió, pero no puedes saberlo porque cuando analizas, te haces una prueba toxicológica, no existen trazas ni restos de Salvia divinorum en su organismo. Y lo más probable es que encuentres de las otras sustancias que consumió. Entonces, por eso es lo que ha dificultado. Todavía no hemos llegado ahí. Entonces, porque además vieron que produce ansiedad, vieron que produce ansiedad y tiene otros efectos, ¿no? Porque, pues, en un estudio que se llevó a cabo en el 2009, se llevó a cabo este estudio, analizaron, y precisamente pasó algo curioso, porque se hablaba también de las diferencias entre los receptores, que cuando se usan modelos animales, cuando se usan modelos humanos, porque en modelos animales sí parecía haber un poco de modificación de niveles de dopamina. Entonces lo que hicieron es clonaron los receptores en otras células, pero ya receptores humanos, los pusieron en células para poder ver si este compuesto interaccionaba con los demás receptores, y vieron que frente a una batería de 50 receptores no tenía afinidad solo por el receptor opioide kappa. Y todo, entonces no afectaba. Estos son los de serotonina, que son con los que generalmente interactúan los alucinógenos. Los cannabinoides tampoco tenían interacción con cannabinoides, o sea, prácticamente pues era muy selectivo hacia los receptores opioides kappa. ¿Sí? Y eso, pues bueno, de ahí que pues se establece que su efecto de alucinógeno lo induce a través precisamente de los receptores opioides kappa y no a través de los receptores de serotonina 2A, que es el blanco clásico de los alucinógenos. Entonces tiene un mecanismo además muy particular, muy único, pero pues, bueno, esto es nada más es para que pues en la molécula, pues realmente siempre, todas las moléculas siempre van a tener aspectos que son indispensables en su estructura química para poder llevar a cabo, para ejercer su efecto. Si cambias algo de esto, prácticamente ya no
puede perder, puede disminuir, aumentar el efecto, ¿no? Y de hecho se han hecho varios estudios haciendo análogos de salvinolina A, porque además en la planta existe salvinolina A, B, C, D, E y F, con diferentes cambios estructurales, pero la que está asociada a su efecto es salvinolina A. Entonces, bueno, pues en este caso, algo que nos llamó en su momento la atención es que pues, se vendían hasta potencia 100x. Entonces queríamos ver también qué tan cierto era, si tenía esa salvinolina, porque además había tantas marcas en el mercado que y además, como les decía, muchas plantas producen estos compuestos químicos en adaptación a su ambiente, para mediar sus interacciones ecológicas. Entonces no era lo mismo una salvia que crecía en Oaxaca a una que cultivaban en China. En China se empezaron a cultivar muchas salvias. Aún así, la mayoría de la gente buscaba que dijera origen México, ¿no? O sea, pero también aún así, si la creces aquí, también vas a ver que hay muchas diferencias. Allá en el Jardín Botánico del Extranjero hay una planta, porque ya ven que tiene un jardín de plantas medicinales, tiene una sección de plantas medicinales. Hay una de esas, y pueden ver cómo es la planta. Bueno, también tiene flores moradas, es una salvia. Y alguna vez me tocó ir y solo estaba la del peyote. Está también el peyote, pero estaba vacío. O sea, solo estaba la placa que decía literatura. ¿Quién sabe quién se dio en tanta necesidad? Se la robó, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues cuando tú ves muchas de esas tiendas que te vendían la salvia, te decían hasta cómo usarlas y qué era lo que esperabas, ¿no? Entonces, cuando tú ves que las de 100x decía algo que nos llama la atención, pensar que puedes volar, prácticamente porque causan disociación, afectan la percepción, pues muchos de ellos dejan de pensar que puedes volar. Y precisamente uno de los efectos que se observaba en la gente que consumía salvia, ya al final en concentraciones a partir como de 40 o más, o un poquito más abajo, pero pues como les decía, la concentración del compuesto activo cambia. Entonces una de las cosas que se observaba era que la gente se aventaba de los balcones. Y cuando tú ves esta asociación que a concentraciones muy altas puedes volar y además te hace ver, pues, te hace tener alucinaciones, pero también te ha visto que después puede ocasionar psicosis, sobre todo en gente con predisposición, gente con predisposición esquizofrenia, también puede terminar afectándole. Porque como decía también el doctor, hace un rato siempre hay una parte biológica. Entonces, gente que tiene predisposición esquizofrenia, se ha visto que, pues, con concentraciones muy altas de salvinolina, pues podía terminar desarrollando estos episodios de esquizofrenia, de psicosis, y pues además pensaban que podían volar. O sea, eso empezó a verse, y fue cuando se empezaron empezó a tratar de regular todo esto del uso de la salvia. Algo que recuerdo que cuando yo estaba trabajando en Inglaterra precisamente, tuve un estudiante que estaba viendo, tratando de comparar también las marcas que vendían en Inglaterra para cuantificar la cantidad de salvinolina que había en las diferentes marcas. Entonces fuimos a una reunión de trabajo, se llamaba Ashley. Fuimos a una reunión de trabajo y como les decía que algo que cambió o que hizo que se conociera más esta planta fue YouTube. Pues esa vez me acuerdo que estábamos ahí y de momento alguien iba a presentar algo también de salvia minorum y dice, y ahora les voy a mostrar el video más viral de YouTube, que se llamaba Ashley Gets High. Y nosotros así como que, porque nosotros habíamos comprado un montón de marcas, pero sí nos asustamos, pero no era otra Ashley, pero cuando, me acuerdo que yo estaba con mi compañera de trabajo,
nosotros le dirigíamos el trabajo de tesis y nos volteamos a ver qué hemos hecho, pero no, era otra, afortunadamente. Pero bueno, algo que nosotros observamos en este estudio cuando compramos talvias en México, talvias Minoro, y las comparamos, es que en algunos casos daban información de la cantidad y ven que ni siquiera, o sea, esta marca nos decía que había 120 miligramos, miligramos por gramo. Estamos hablando de que uno necesita de 200 a 500 microgramos, o sea, para obtener un efecto, y esta tenía 120 miligramos por gramo. Es una cantidad impresionante. Generalmente se consumen ya sea fumada o en el caso de porque precisamente es lo que hacen cuando las ponen a ahumar en algunos temazcales, en algunas experiencias de Minoro, en Oaxaca, pues también es el vapor el que prácticamente hace que se absorba por las mucosas, por prácticamente las mucosas y pulmones, se absorben. Entonces, imagínense esta. Claro, esta de 160, solo encontramos que tenía 54. O sea, aún así, era una cantidad muy alta. Pero aún así estaban vendiendo algo, o sea, no hay ninguna relación. Y eso sucede con muchas plantas. Bueno, al menos a mí me ha tocado trabajar con muchas plantas medicinales, precisamente viendo con la concentración de sus compuestos activos. Y es increíble cómo no hay una regulación en general para las plantas. Muchas caen en la categoría de suplemento alimenticio, en donde no tienes que comprobar la cantidad del compuesto activo. Entonces, muchas no tienen regulación. Hemos encontrado entre las diversas plantas que hemos estudiado, algunas marcas que no tienen, ni siquiera sabemos si es la planta, porque como vienen encapsuladas con polvo adentro, ni siquiera sabemos si es la planta, porque ni siquiera aparecen señales. Nosotros usamos equipos donde aparecen diferentes picos, ¿no? En los equipos aparece, cuando tenemos el resultado aparecen muchos picos y esos picos representan compuestos químicos. Pues hemos tenido plantas que al analizarlas nos aparece una línea así, sin ningún pico. Entonces no sabe si es polvo, quién sabe qué sea, pero están rellenas las cápsulas. Entonces, pero como no hay una regulación, pues tampoco es algo que, o sea, ellos te van a decir, pues no estoy haciendo nada ilegal, porque no hay una regulación. Aunque tú podrías pensar que es un fraude, porque están vendiendo algo que no es, pero como no hay una regulación que tengan que comprobar que es lo que te están vendiendo, pues alguna vez, igual cuando estaba en Inglaterra, fuimos a ver a algunos productores con sus productos para decirles, mira, es que tus productos no son lo que tú dices. Y precisamente eso nos contestó, que pues por mí no hay problema. Yo no estoy haciendo nada ilegal. Entonces, y la otra cosa que nos dijo fue, pues, tú puedes decir lo que sea, la gente va a seguir consumiéndolo. Y pasa aquí con las plantas medicinales. Puedes demostrar que, o sea, nosotros hemos hecho varios estudios demostrando que hay plantas que se requiere una regulación, pero pues aún así, pues, la gente lo va a seguir usando. Pueden hacer estudios a veces demostrando que hay que tener cuidado, porque no todo lo que es natural o sea, no necesariamente por ser natural no significa que no sea tóxico, como estas plantas que vimos. Algunas sí tienen usos medicinales, pero también pueden tener efectos tóxicos a concentración muy alta. Y pues bueno, también lo vemos en este caso cuando pues, existe su uso como planta medicinal, pero pues ahora se le está dando otro uso y estamos viendo que se están usando concentraciones que son desproporcionadas. Ayer precisamente buscaba cómo estaba el mercado y me salían, por ejemplo, ya no me salían por la de 100X, pero me salía la de 80X, que son concentraciones
no sabemos. O sea, a lo mejor, como digo, a lo mejor no te va a causar una toxicidad como algunas que te pueden dañar hígado, te pueden dañar riñones o algo de ese estilo, pero sí te pueden inducir un estado de alucinación excesiva con psicosis o esquizofrenia y llegar a una, pues ahora sí que a algo negativo. Y pues bueno, esto nos mostraba que pues prácticamente no hay una regulación, que no sabes ni siquiera lo que estás consumiendo, porque además, cuando comparábamos, por ejemplo, teníamos 3 marcas que decían que eran 5X, veíamos que eran diferentes entre ellas. O sea, todas contenían diferentes cantidades de salvinolina A. Y, por ejemplo, cuando comparamos las otras 2 de 10G, lo mismo, nos encontrábamos diferencias significativas entre las de 20, entre las de 40, encontrábamos diferencias significativas entre ambas marcas. O sea que, pues, eso puede generar también un riesgo, porque hasta el hecho de decir, bueno, alguien puede pensar, pues yo probé la de 20X y no me causó, no tuve tanto problema, pero si compras otra marca, a lo mejor tienes una cantidad más alta de salvinolina y sí puedes tener consecuencias. Entonces, esta planta, pues bueno, tiene riesgos a la salud, definitivamente, porque no sabemos, porque a veces se utiliza en combinación con otros fármacos y esas interacciones no están documentadas. No se sabe qué sucede cuando combinan salvendinorum con drogas legales. Entonces también puede tener un efecto al salud. Se ha asociado que el consumo crónico puede estar asociado a daños cognitivos y de memoria, principalmente porque afecta, bueno, los receptores kappa, a pesar de que solo interactúa con los receptores kappa, pero a concentraciones altas y un consumo constante, también se ha visto que termina afectando a algunos receptores de cannabinoides, pero así que por relación, más no afectándolos directamente, pero porque hay una relación que existe entre los receptores kappa con los receptores de cannabinoides. Y pues bueno, además del consumo elevado de salvinolina, pues se ha asociado al desarrollo de episodios psicóticos y, como les decía, que en algunos casos gente con predisposición a esquizofrenia pues ha terminado desarrollando estos episodios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Actualmente se le ha encontrado que puede usarse precisamente porque actúa sobre los receptores opioides kappa, que, bueno, en cerebro están en varias partes, pero también están en todo el sistema nervioso periférico y de hecho están en cantidades muy grandes también en el sistema entérico. Los kappa opioides están en concentraciones muy altas en el sistema entérico. Entonces, recuerdan que les decía que se usaba como para el tratamiento de una enfermedad que se llamaba panzón de borrego, que era un problema del sistema gastrointestinal. Bueno, pues se ha visto que como hay una cantidad muy grande de esos receptores en el sistema entérico, se ha visto que su activación puede ayudar al tratamiento del síndrome del intestino irritable, que es un problema muy grande actualmente. Entonces, cada vez es más común la gente que tiene problemas de colitis, de síndrome del intestino irritable. Entonces, se ha visto que prácticamente en estos casos tiene un efecto analgésico cuando se usa en el sistema periférico. Entonces, se le están encontrando posibles usos para el tratamiento del dolor, que es uno de los problemas muy grandes. Cada vez hay más gente que padece dolor crónico. Muchas enfermedades llevan al padecimiento de dolor crónico, entonces se está empezando a estudiar su posible acción como un analgésico, que además actúa de manera diferente a los analgésicos comunes. Bueno, y también se está usando
para el tratamiento de problemas de adicción, sobre todo cuando la gente tiene ahora sí que los síntomas del síndrome de abstinencia. Entonces, se ha visto que puede ayudar, como no genera adicción, se ha empleado en el tratamiento precisamente para ayudar a la gente a salir de problemas de adicción. Y esas son las dos principales usos que actualmente se están dando a salvia en estos momentos, sobre todo por su capacidad de modular estos receptores, más bien de activar a los receptores GABA. Y como les decía, que también son en cerebro, pues son los que también tienen, inducen pues, las alucinaciones. Y además, para hacer eso, pues se tiene que consumir de manera inhalada, o sea, a través de estos. Pero, por ejemplo, si en un té puede ayudar pues ahora sí que a problemas del carácter de intestino, problemas intestinales, que para que eran de sus usos medicinales más comunes que se perdieron cuando se vino toda la avalancha de videos, ¿no? Y después ya no encontrabas nada de sus usos medicinales, solo encontrabas de sus usos como legal high, ¿no? Y pues bueno, bueno, aquí nada más les muestro el laboratorio de la gente que participa en el laboratorio de farmacología y criminología todos estos son estudiantes. Ella es la doctora Rosa Virginia, comparto laboratorio con ella, tenemos muchos estudiantes en común y trabajamos en mucha colaboración. Entonces, la mayoría son estudiantes de ella conmigo. Y pues algunos de nuestros colaboradores también, que generalmente nos reunimos para agradecerles que pues colaboran con nosotros, que estamos produciendo investigación, estamos publicando artículos. Y por ejemplo aquí está Eric, que ahorita Eric está acá terminando de trabajar con la ashwagandha, que también es una planta que se viralizó mucho en TikTok y que la usan como un adaptógeno para el tratamiento de estrés Pero otra vez, regresamos al mismo punto, que no hay una regulación, entonces no tienes idea ni qué te están vendiendo. Lo que hicimos nosotros fue comprar varias marcas de ashwagandha para ver que hay algunos de los productores nos dijeron, literal, que no sabían qué era la COFEPRIS, que la que regula todo, y antes te tienes que registrar. Entonces también hemos encontrado cosas muy interesantes para la ashwagandha. La ashwagandha, como les decía, como se usa como adaptógeno para problemas de ansiedad y todo, se ha visto que reduce niveles de cortisol, reduce los niveles de cortisol, que está asociada también a aspectos de ¿qué? de estrés. Entonces, pues bueno, son los grupos. Esto es más o menos lo que siempre hacemos. Esto es lo que les decía, que obtenemos picos, o sea, esta es la huella digital, decimos, aunque no tienen dedo, de las plantas que usamos, cada una. Y aquí mismo pueden ver que en esta que estoy mostrando, estas son de ajo negro. Estábamos viendo cómo variaba, pero pueden ver que sí hay diferencias entre estas. Estábamos viendo cómo variaba el procesamiento del ajo negro. Precisamente el ajo negro pues, se usa para un aspecto de consumo y aparentemente estabiliza los compuestos activos del ajo. Entonces funciona mejor, pero bueno, pues muchas gracias. Ahora vamos al apartado de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna duda. Doctor, yo tengo una pregunta. Es con respecto a la metodología que lleva cuando hace la investigación. Dice que hace una geometría metabólica y también va acompañado pues como de entrevista y demás. Pero bueno, usted mencionaba que hay afectaciones en la dopamina.
al momento que se hace o se están corriendo los experimentos o los efectos de la salvia, usan grafos o algo así como para ver algunas condiciones. Lo que pasa es que en nuestro caso no hicimos estas pruebas. En nuestro caso lo que estábamos viendo era cómo variaba la cantidad de salvinorina presente en las muestras que se estaban comerciales que se venden en internet, porque pues porque como vieron, pues nada correspondía con lo que te decían. Entonces lo que estábamos viendo nosotros era precisamente que nosotros solo, el estudio que hicimos era para ver la cantidad, para cuantificarla, porque todo lo que era la farmacología ya estaba hecha. O sea, realmente esa ya estaba hecha. Claro, hay formas de hacerlas, porque no necesariamente puedes hacer el encefalograma. Muchas veces la dopamina simplemente la determinan. En el caso de interacciones con receptores, les decía que lo que se han hecho en estos casos es precisamente porque siempre surge en ocasiones esa duda de, bueno, pero los receptores pueden ser diferentes. Alguna vez vi una plática muy interesante que hablaba de las diferencias interespecies y hablaba de cómo a veces hasta algunas políticas que se han tomado con algunos suplementos, la suplementación del ácido fólico, se tomó basado en estudios hechos con algunos modelos animales, que es visto que definitivamente tenemos que tener una base. Pero, pues, como les decía, en estos casos, lo que hicieron fue clonar esos receptores humanos y ver si había una interacción de salvinurina. Vio que únicamente interaccionaba con el receptor opioide kappa. Y es precisamente porque, como les decía, cuando se había hecho, y por ejemplo, cuando se había hecho en ratas, en algunas ocasiones se reportaba que se incrementaba la dopamina. Y bueno, no sé si haya también investigaciones, porque usted mencionaba de los efectos que tiene en cuestión de, digamos, decrementar el dolor, porque yo algún tiempo estuve leyendo acerca de cómo, por ejemplo, de la marihuana se ha empleado para personas que tienen artritis reumatoide, XY. Entonces, no sé si usted también propone o ha hecho algunos estudios que tengan que ver con respecto a eso. Bueno, la doctora Rosa Virginia, de hecho, el laboratorio se llama precisamente el Laboratorio de Farmacología y Clinología, y la doctora Rosa Virginia tiene modelos que usa para hacer precisamente para evaluar analgesia, dolor, inflamación. Tenemos algunos modelos ahí. Y como en este caso, se sabe que el sistema periférico también se encuentran los receptores opioides kappa. Generalmente muchos de los otros compuestos que son opioides interactúan con el mu, con el delta y también a veces con los cannabinoides. En el caso de la cannabis, con los receptores de cannabinoides, que eso sí se ha visto que sí afectan, sí pueden afectar la producción de dopamina o pueden elevar las cantidades de dopamina. Entonces, esa elevación de la dopamina, que como les decía, está involucrada en el sistema de recompensa, de sentirte bien, pues es lo que se ha identificado. Hay muchos factores, pero se ha identificado uno de los principales en el proceso de la adicción. Entonces, en este caso, es lo que se está actualmente estudiando en el caso de la salvinurina, su potencial uso, porque precisamente, les decía, a mucha gente vive actualmente con problemas de dolor, y se ha visto que pues, interactúa, tiene un blanco muy específico, casi específico, se podría decir, porque solo interactúa con receptores kappa opioides. Se han evaluado contra muchos receptores y no tiene efecto sobre él. Okay. Gracias. Ahora sí. Bueno, quiero recalcar esta parte, se me hace muy interesante, ¿no? O sea, toda la justificación de esta problemática, porque, bueno, primero pensé en que las plantas y otros organismos como los hongos, pues generan estos mecanismos de defensa, ¿no? Realmente pues, es como de no me comas. De interacción, porque no en defensa. Por ejemplo,
algunas plantas producen compuestos para atraer polinizadores, porque son de su beneficio, otros o producen compuestos que les dan a otros organismos y crean interacciones. Entonces, pero sí, para mediar sus interacciones ecológicas. Okay. Lo que estaba yo pensando precisamente tiene que ver con la regulación, ¿no?, de estas sustancias. ¿Por qué? Porque, bueno, yo he tenido la mala oportunidad de cruzarme con estas adicciones a través de seres cercanos. Y, por ejemplo, yo conocí una persona que tenía acceso, por ejemplo, a hongos de manera constante y era como, bueno, vamos a echarnos 20 hongos hoy, mañana me echo otros 15, ¿no? Y obviamente la persona empieza a estar con estas consecuencias neurológicas que usted comentaba también que puede producir el consumo de la salvia. Y otra cosa de la regulación que estaba yo pensando es como en otro tipo de suplementos también, ¿no? Mi mamá estuvo enferma un tiempo y le recomendaban utilizar una madre que se llama Inmunocal, que se supone que era así como la gran mamada y los mejores efectos, pero al revisar sobre los efectos de esta cosa siempre decía que era un suplemento, ¿no? Entonces era como el tipo de publicidad que se daba para comercializar con esto. Ahora, con las drogas creo que es un poco más delicado por el hecho de que también existe este mercado negro de drogas y que pues toda esta cosa también es una, pues, yo siento que hasta rebelión a campañas políticas como las que está haciendo Cofepris y todo esto. Pero siento que precisamente tiene que ver con el cambio de noción del consumo de la planta como un proceso místico a volverlo ya un producto neoliberal. Bueno, es que, bueno, no sé, en este caso yo creo que podemos hablar de, por ejemplo, el uso de la salvia, pues sí se da y está documentado, pero ya cuando empiezas a encontrar estos productos que tienen 80 veces, 100 veces más las concentraciones, entonces es cuando sí se deben de prender las alertas, ¿no? Porque precisamente, y sobre todo una planta tan, pues realmente que como les decía, es de las que más se popularizó su uso y que además se ha visto que puede asociarse a ciertos incidentes, como les decía, esas que se aventaban por los balcones, porque veíamos que a partir de concentraciones muy altas de adrenalina, la gente tenía esta sensación de que podía volar y se describe bien ahí la sensación de poder volar. Y sí, hubo muchos incidentes de gente que perdía. Entonces, en general, sí se requiere. De hecho, países como Inglaterra, Suiza, Canadá, tienen regulaciones ya bien estrictas en cuanto al mercado de suplementos alimenticios. Claro, aquí nos enfrentamos a otro problema, que además hay una cultura ya muy arraigada del uso de plantas. Entonces, tratar de regularlo, yo creo que sí requiere algo, o sea, un esfuerzo todavía más grande. Porque, o sea, por ejemplo, a lo mejor Suiza sí tiene plantas medicinales, pero bueno, no la diversidad que tenemos a lo mejor en México, ¿no? Y además, con tantas culturas, estamos hablando que pues, en diversos casos en Oaxaca hay toda una medicina tradicional establecida, en Chiapas hay otra, en la península de Yucatán hay otra, o sea, entonces tratar de regular todo eso sí puede ser muy difícil. Y definitivamente, pero de que se requiere de alguna forma un sistema de regulación, o sea, es muy fácil meterse al ramo de los suplementos alimenticios, porque ahí, pues, ya no tienes que cumplir tantas regulaciones. Hubo un tiempo que la Cofepris estableció el medicamento herbolario y tenías que presentar evidencia de que el producto funcionaba, tenías que hacer estudios de toxicidad, tenías que hacer muchos estudios y además de eso te requería que cada vez que tú hicieras que cada vez que sacaras un lote a la venta demostraras la cantidad del compuesto activo que estaba en tu lote. Y pues al principio muchos productos se registraron como medicamentos herbolarios, pero pues vieron que tampoco les daba como que un beneficio de cierta forma porque se seguían vendiendo, porque tú tenías que venderlo más caro como productor, porque obviamente
tenías que hacer más estudios para cada vez que liberaras un lote, como con los medicamentos, ¿no? Tenías que hacer más estudios y te salía más caro, tenías que dar más caro tu producto y la gente pues prefería comprar el que estaba marcado como suplemento alimenticio, independientemente que sabiendo que pues con suplemento alimenticio nada te garantiza, ni siquiera que sea, les digo, yo he hecho estudios donde no me sale nada de esto, sino una línea así, plana, que no sabes ni siquiera qué, o que no te parece ni nada. Que tú dices, esto es otra cosa, además de que en México mucha gente conoce a las plantas por sus nombres comunes. Y, por ejemplo, ese cardo santo que les mostré, hay otro que le llaman también cardo santo, cardo mariano, que es europeo y este se ha documentado su efecto en regeneración hepática, por ejemplo. Y de hecho, algún tiempo ese otro, que es Philibum mariano, el nombre científico, era gemona mexicana. Pues, por mucho tiempo se puso de moda que la gente cuando se quería ir de parranda, se tomaba 2 cápsulas de cardo mariano según para proteger su hígado. Y la gente lo tomaba. La gente, o sea, todas esas cosas pero imagínate, hay si tú dices del cardo santo, pues alguien te va a traer a lo mejor el Philibum mariano y alguien te va a traer, y además hay como 30 especies de cardos santos aquí en México. O sea, hay como, y todos son plantas que no están ni relacionadas, que producen compuestos diferentes, entonces eso también es un riesgo muy grande. ¿Sí? Cuando hablan de valeriana, hay alrededor de 51 especies de valerianas que se usan y todas dicen que son valeriana officinalis. Y realmente no creo, bueno, ya alguna vez que revisé y que hice las pruebas, también he estudiado que también tiene efectos sobre el sistema nervioso central y todo, la valeriana officinalis, ¿sí? Que la usan para conciliar el sueño y todo, porque produce estados sedativos y todo. Entonces, pues, a pesar de eso, no dio pues, hay muchas especies de valeriana y pues tú ni sabes qué te están vendiendo. Entonces, o sea, es muy difícil el mercado, o sea, la regulación también es muy difícil. Como les decía, estábamos usando la ashwagandha y había, de momento, esa planta es generalmente de la India. Y pues, había gente que nos decía que la estaba importando, pero realmente, pues, dices, y su producto estaba muy barato y dices, realmente la están importando porque si tú importas una planta como debe ser, tienes que pagar derechos de importación, tienes que hacer todo un trabajo para que el producto sea muy barato. Entonces, algunos decían que ya la estaban creciendo aquí. Y lo mismo pasaba con la salvia. La salvia la encontrabas en todos lados y pues todos decían de Oaxaca, porque sabían que esa la podían vender más cara. Pero no hay forma. Y muchas veces los compuestos químicos se ven afectados por todo el medio ambiente, ¿no? Hasta por la cantidad de agua, de luz, el suelo, la humedad.